Me indican por favor si me escuchan. Ahora sí, profe. Ajá, les decía entonces que el capítulo 3 es más estructural, a diferencia del primer y segundo capítulo que necesitan bastante análisis. Este es más fácil de elaborarlo, lo único que hay que tener cuidado en ciertas cosas como tal. Puedes pasar la diapositiva, Sayaire. Hablamos entonces del marco metodológico desde un punto donde se expone, ¿sí? Que aborda no solamente el fenómeno que se está estudiando, sino al objeto de estudio como tal, ¿no? En este caso, Arias expone que va a depender de varios factores, ¿no? Está la naturaleza de la investigación, que es dada desde el tipo de investigación. O sea, ustedes comienzan como unidad 3, marco metodológico, entonces hablan de la naturaleza de la investigación. ¿Qué conlleva la naturaleza de la investigación? Conllevan ciertas estructuras como tal. Primero tienen que hablar de en este caso, un paradigma, que en este caso tiene que ser positivista, y lo que es el enfoque. Entonces, fíjense que el marco de investigación en este caso, metodología como tal. ¿Qué es lo que van a estructurar aquí? Van a hablar y Profe, lo perdimos. ¿no? ¿Quieren anotar? Dígame. Lo perdimos. Aquí nos dice que tenemos que hablar de la naturaleza de la investigación y Naturaleza. agregar un paradigma positivista. Hasta ahí lo escuchamos. Entonces, ustedes van a guiarse por saber que su trabajo de grado cuantitativo es según un positivista, ¿ok? Y tienen, ¿ya? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Sí me escuchan? Que nuestro trabajo de grado va a ser cuantitativo Ajá, positivista. no, es un paradigma positivista. Primero se el por qué es positivista, ¿sí? Solo eh, ¿sí me escuchan, chicas? Ahora, en este momento sí. No entiendo por qué el teléfono me lo pone en silencio automáticamente. Pero bueno. Ajá, entonces les explico. ¿Qué es lo que tienen que colocar allí? Colocan naturaleza de la investigación como subtítulo en minúsculas, ¿sí? Y ahí ustedes van a nombrar que su paradigma es positivista, su enfoque es cuantitativo y lo van a definir según autor. ¿Ok? ¿Sí me escuchan? Ok, profe. Sí. Porque nuestro enfoque es ¿Sí me escuchan? positivista. Sí, profe, Sí, porque ahora nuestro sí se está enfoque es escuchando. positivista y, perdón, ¿Y por porque qué nuestra investigación es positivista y nuestro enfoque cuantitativo y que lo definamos por autor. cuantitativo por autor, con autores? ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a describir allí. Es decir, va a estar dos párrafos donde ustedes explican el por qué es un paradigma positivista y el por qué es un enfoque cuantitativo
basándose en esos autores. Más nada. ¿Ok? Ok, Chévere. Luego nos vamos a explicar con un subtítulo acerca del tipo. Tipo de investigación. Después, la naturaleza de investigación está dada por qué? Por el paradigma y el enfoque, ¿cierto? sí, Ok, eso es todo. Después viene el tipo de investigación. El tipo de investigación, entonces, se refiere al grado de profundidad con que se aborda el fenómeno. En este caso, Aria habla de que hay tipo exploratorio, explicativo. En el caso de ustedes, es de tipo descriptivo, ¿ok? Ya que se estudian las variables, ya pueden ser de manera independiente o correlacional. Entonces, en ese caso, en el cuanto al tipo de investigación, ustedes hablan de que es de tipo descriptivo y explican por qué es de tipo descriptivo. ¿Ok? Autor. ok, profe. Ese también ¿Sí por me autor. escuchan? Porque es descriptivo según autores también. Todo todo Sayaire tiene que argumentarse con autor. Ok, De todas, es bueno que le echen una leída al trabajo de grado de Giselle, que digamos que lo considero que está completo para que ustedes vean cómo redacta y cómo sustenta. Pero no me vayan a tomar los mismos autores de Giselle. sí, de acuerdo. No, porque es que yo me fijo y me voy de una vez para el trabajo de Giselle y si veo el mismo autor, para mí va a estar cero. Y créanme que lo hago. Ajá, chévere. Entonces, ya entendimos de qué se trata la naturaleza de la investigación y qué vamos a colocar en tipo. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, el de ustedes es descriptivo. Ustedes lo que van a hacer es describir el fenómeno, describir los resultados, ¿no? Estudiar las variables como tal y porque el descriptivo permite entonces trabajar con el correlacional. ¿Sí? E igualmente, hay una parte que habla de lo que es descriptivo, ¿sí? Que consiste en caracterizar o la caracterización de hecho fenómeno con el fin de establecer una estructura del conocimiento. ¿Por qué su trabajo de grado es de tipo descriptivo? Porque ahí de otra manera a plasmar de una manera explícita de la descripción sobre los comportamientos que se dan en grupos, fenómenos, hechos, dados. ¿Sí me están escuchando? Lo último se Es, lo escuché mal. Vamos a describir el comportamiento. sí, porque es descriptivo, porque a través de lo que ustedes encuentren, a través de las técnicas, de los resultados que se arrojan, ustedes van a describir, a plasmar qué encontraron acerca del comportamiento o estructura de esos fenómenos, individuos, hechos o grupos como tal. Y a su vez, ustedes van a establecer que también es de campo. De campo, porque consiste en esto, una recolección inicial de la información a través de un diagnóstico, ¿sí? Y porque lo están, y fue, bueno, posteriormente van a aplicar pues los instrumentos y todo, entonces de campo, porque ustedes están directamente, sí, se van directamente al o la realidad donde ocurren los hechos como datos, ¿ok? Profe, tengo Entonces una ustedes duda. hablan allí, dígame. Con respecto a campo, lo entiendo. Por eso fue que hicimos esa investigación para el diagnóstico y como dilucidar pues, el porqué de nuestra investigación. Pero cuando usted me dice en descriptivo, según autores, que yo tengo que describir mis resultados, quiere decir que entonces yo tengo que aplicar el instrumento ya a mi población, No, a los que voy a... no, Esa parte no, no, no la entendí mucho. no, no. Aquí simplemente, y quiero dejar claro en esto, aquí simplemente ustedes van a conceptualizar primero,
identificar, vamos a llamarlo así, y conceptualizar cómo va a ser el proceso metodológico. ¿Sí? El marco metodológico implica el cómo yo lo voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer para llegar al cuarto capítulo? ¿Cómo voy a hacer yo para llegar al quinto? ¿Ok? Aquí ustedes no tienen que explicar nada de resultados ni nada de eso porque no han llegado hasta allí. Aquí ustedes tienen que explicar es cómo, cuál es la vía metodológica que ustedes van a llegar para obtener esos resultados. No sé si me hago entender. Sí, es como, o sea, ¿qué estrategias voy a utilizar yo, pues, ¿Sí? para aplicar mis instrumentos y posteriormente obtener resultados, pues? Entonces, aquí esto es una guía, ¿no? Una vía, metodológicamente hablando, así pasos consecutivos. Entonces, cuando yo digo, okay, lo primero que yo me voy a guiar es porque tengo un paradigma positivo de campo. En mi cuarto capítulo, yo sé que lo que voy a escribir es ese fenómeno. Los resultados yo lo voy a describir, pero aquí nada más lo conceptualizo. ¿Y por qué es de campo? Porque es que yo me fui a aplicar directamente a la realidad de los sujetos de estudio. Porque yo inicialmente hice un diagnóstico inicial para poder encontrar la problemática. Por eso es de campo. Bien. Sí, profe. Identifica. Ajá, ahí te dice, es descriptivo de campo por esto, según fulanito de tal, más nada. ¿Ok? Pero es muy importante que lo relacionen con su tema, con lo que viene haciendo. O sea, ¿me entienden? Vale, profe. Ajá, ¿me escuchan? Sí, yo escucho. Ok, continúo. Ya saben, primero la naturaleza, después el tipo. El tipo es descriptivo de campo. Para ustedes en estos momentos cuantitativos. Porque hay otros tipos, ¿no? Hay el exploratorio, el descriptivo. En el caso de la que maneja más la Universidad de Campo es descriptivo. Ok, después viene en este caso, lo que es el diseño de la investigación. Y el diseño es como esta de aire, ¿no? La estrategia está en el caso de ustedes como investigador, ¿sí? El problema planteado. A través de esa estrategia es que yo voy a presentar próximamente mi cuarto capítulo. Y de otra manera, argumenté mi proceso como tal de planteamiento del problema. Entonces, es diseño de investigación en las normas de investigación y elaboración de presentación de trabajo de grado de la UNI, ¿sí? En ese caso, porque cada universidad tiene sus propios diseños que son permitidos, son los diseños. Sin embargo, para prácticos de esta materia, ¿sí? Por lo general, en la universidad trabajan con el no experimental. La universidad hasta ahora no trabaja con experimental. Son muy pocos. Yo conozco nada más un caso que trabajó con experimental, pero el resto es no experimental. Ahora, ¿por qué no es no experimental? Porque ustedes nada más observan el fenómeno para obtener otros resultados. Por eso se le habla de no experimental. Explicar en su diseño, o le toque subtitular el diseño, es experimental y explica no experimental según el autor. También es transeccional o transversal. ¿Por qué es transeccional o transversal? ¿Sí? Porque de una u otra manera la información que ustedes tienen en la aplicación de los instrumentos se recolecta en un mismo momento. A su vez, es descriptivo y correlacional. Es descriptivo cuando yo uso una misma variable, por lo tanto, tienen dos variables. Entonces, ustedes van a colocar así, que el diseño de la investigación está dado por un no experimental, transeccional o transversal de carácter descriptivo
correlacional. Entonces tienen que definir por qué es no experimental, por qué es transaccional, por qué es descriptivo correlacional. ¿Ok? Sí, profe. Por autor. Ok, ¿estamos claros en esa parte? Es simplemente nombrar tal cual como es la diapositiva. Profe, lo perdimos. Y no simplemente es colocar allí, por ejemplo, la presente investigación tiene un diseño debido a que las variables no están siendo sometidas a cambios o modificaciones, argumentado por fulanito de tal que expresa esto, esto, esto y esto y esto. Adicional, es de tipo transaccional debido a que la recolección de la información se toma en un mismo momento, argumentado por fulanito tal, 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 tal. ¿Sí? Finalmente, es de corte descriptivo correlacional porque los resultados tomados del cuarto capítulo, ¿sí? Se van a describir el fenómeno, se va a describir el comportamiento de los sujetos de estudio y posteriormente se relaciona o correlaciona las dos variables de estudio en esta investigación. Según fulanito tal, tal, que habla de la correlación, es esto, esto y esto. Entonces, fíjense que es una manera de elaborar un párrafo explicando todo, pero también que lleve una coherencia y un sentido precisamente para que pueda ser entendido. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien. Entonces, después que tenemos la naturaleza de la investigación, definimos el tipo y el diseño, ahora nos vamos con la población. Y la población puede ser un conjunto finito o infinito. En el caso de ustedes, cuando se conoce el número de personas, es finito, ¿sí? De elementos con características comunes. Por eso es que es muy importante establecer que cuando yo tomo los sujetos de estudio, lo hago con características comunes. Yo no puedo ligar peras con manzanas porque no me va a dar, ¿sí? Entonces, en este caso, ellos van a quedar delimitados por el problema y los objetivos de estudio. Si yo estoy estudiando a, por ejemplo, niños de 6 a 10 años, entonces mi población tiene que estar dentro de esa edad. ¿Ok? Yo no puedo colocar niños de 4 o niños de 10, porque al final no forma parte de la población. Y es finita, ¿sí? Porque se conoce la cantidad de unidades que le integran. Además, puede existir un registro documental en dichas unidades. Por ejemplo, los que están en alguna comunidad que efectivamente puedan tener un censo, los que están en una empresa o organización que seguramente tienen la data de nómina. Es muy importante entonces elaborar un párrafo donde se explique, ¿sí? Primero con un autor, la definición de lo que es la población y después delimitar que la investigación está conformada por tantos individuos, tantos sujetos de estudios, objeto de la población, que sostienen características similares y según información de la data de la nómina de la empresa tal, o según información de la comunidad tal a través de sus actores sociales, a través del Consejo Comunal, según la institución tal. O sea, si existe, tiene que existir y debería existir esa data. ¿Ok? Porque se supone que en el inicio, en el diagnóstico inicial, ustedes se fueron al escenario y más o menos investigaron ciertas cosas para saber más o menos cuánto es la población habitante de allí. ¿Me escuchan? Profe, le escuché fue que en el diagnóstico hicimos la investigación, pero antes de eso lo perdí, no escuché nada. Que es una población, limitar su población. Entonces la población viene dada por alguna documentación que efectivamente ustedes tuvieron algunos datos. Por ejemplo, en una empresa se supone que deberían tener lo de la población de trabajadores y esa información talento.
en una comunidad, ¿sí? En el caso de aquí de Venezuela, se le puede dar algún censo que haya hecho la comunidad a través del consejo comunal. En un funcionarios, en algún algo de existir más o menos, di que cuántos pueden estar allí en esa población, en esa cuadra. ¿Ok? Eso tienen que definir y simplemente describir un poco, explicar cómo está delimitada la población. Y guía en trabajo de grado. Ya me han escuchado para continuar con... Profe, con mucha dificultad. Le escuché que si es en una población, se puede ubicar la población por el censo y que esa investigación se hizo en el diagnóstico. Y si es una compañía, eso sí casi no se lo entendí. ¿Me escucha, profe? Ahorita sí. Sí, ok, le decía que no, que se le escuchó muy entrecortado y con mucha dificultad, que solamente le logré captar que si es una población, se puede tomar pues el censo de la misma, ¿sí? El censo de la misma. Pero si es una compañía, no le entendí nada. No, no sé si habló algo de recurso humano, de talento humano, no, no le entendí esa partecita, porque se me perdió la comunicación. María, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. ¿Me escuchan? Ahora sí. Les comentaba que la población, aparte de definirlas, ustedes tienen que delimitarla, ¿no? Se supone que en la organización, institución, comunidad donde se encuentren, hay algo, una data, algo que le indique cuánto es la población. ¿Ok? Sí, ahora sí. En el caso de la compañía, yo pues tengo el número de cuántos formamos parte de la compañía siendo venezolanos, pero no a Ajá, todos les voy a aplicar instrumentos, solamente a los ya va, oficiales. ya Ajá. va. Con la población. Ahorita nos vamos a la muestra. ¿Ok? No nos adelantemos a los hechos. Ok, ok. Por ahora, la población es lo macro, pero es finita y tienen que definir por qué es finita, porque ya ustedes conocen el número de la población. No es igual a decir habitantes de España. ¿Cuántos son habitantes de España? Y sin embargo sigue siendo finita porque hay datos oficiales, cuántos son en España, cuánto hay en Venezuela y cuánto hay en cada país por identificación. Ahora, y si yo digo habitantes del universo, ya no sé cuántos son, eso es infinito, eso yo no lo puedo medir. De acuerdo. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ajá, entonces una vez que yo me voy, una vez población, entonces después yo tengo que tocar la muestra. Y la muestra es una representación, un subconjunto, ¿verdad? De esa población, que se extrae de esa población. Entonces ustedes tienen que también definir con autor, ¿sí? Sobre esa muestra. ¿Qué significa la muestra? Luego viene la técnica del muestreo. Ahí mismo también pueden hablar de la técnica del muestreo. Y la técnica es lo que yo implemento para poder llegar precisamente a ese número o subconjunto representativo de la población. En este caso, la técnica lleva a un muestreo. Y ese muestreo, si son muestras grandes, ¿sí? Muestras de 100 personas, 200,
yo aplico el 30% y eso lo dice Ramírez 2010. Pueden irse allí donde dice Arias 2012, que dice el proyecto de investigación en la sexta edición. En silencio. ¿Me escuchan? Cuando estaba haciendo la comparación de Ramírez, el 30%, y que también podemos ubicar a Arias en su proyecto de investigación. Ajá, Ramírez. Entonces sí escucharon. Lo que pasa es que yo veo, entonces dice el Tile, su micrófono está en silencio. Entonces, acá rato tengo que darle. Bueno, está el título, ¿no? Eso se lo consigue en internet. Ramírez, y dice que cuando son muestras grandes, cuando hablo de muestras grandes, son muestras de más de 100 personas. Son muestras que hace usted 25 como mínimo establecido por la universidad, ¿verdad? Entonces usted tiene que tomar esas 25 personas. Es decir, ustedes no tienen que demostrar, pero cuando son 100, 150, ahí sí tienen que muestreo. Yo, Sayairet, ¿cuánto es tu población? En total, ¿cuántos conformamos ese? Peso. ¿Me escucha? Sayairet. Profe, ahora sí lo escucho. Le decía que en la compañía BCM Caracas, o sea, con sede en Caracas, los que están en la oficina, más los que estamos a bordo, somos alrededor de 60 personas, quizás un poquito más. Eso lo puedo confirmar con la oficina fácilmente. ¿Me escucha, Universidad. profe? Sí, te ¿Me estoy escuchando. escucha? Sí te escucho. Ah, ok, En tu caso, si tú ok. tienes alrededor de 60 personas, ¿sí? Entonces tú no puedes aplicar un 30%. O sea, en tu caso, yo te aconsejo que no lo hagas por una técnica de muestreo. Sencillamente tú lo que vas a hacer es tomar toda la población igual a la muestra. Pero ahí va a salir ciertos criterios de selección, porque posiblemente no vayan a estar para el momento de la aplicación, posiblemente se enfermaron, entonces ahí tú vas reduciendo el número. Pero al final eso te va a dar un número exacto que tu población va a ser igual a la muestra. ¿Ok? Ok. En este caso, tengo una duda porque yo tengo población, o sea, tengo la población completa de los que conformamos la compañía aquí en Venezuela, pero mi instrumento realmente se los quiero aplicar es a la gente que va a bordo, como yo, a la que trabaja a bordo de los buques, no a la gente de ¿Cuántos? oficina. ¿Cómo Ajá, hago ¿cuántos para son? delimitar eso? ¿Cuántos La son? gente que vamos a bordo de los buques estamos entre 25 o 30. Ok, Somos casi que la mitad. entonces tu población va a ser 30 y tu muestra va a ser 30 también. Ok, perfecto, ya. Ah, 30 y 30. 30 y 30. Tú explicas que va a ser exclusivo para los que están en la marcha, pues, los que están en agua, pues, por decirlo así. Entonces, en tu caso, la muestra, no hay técnica de muestreo, no la hay. Omiten esta lámina, porque esto es para poblaciones cuando son grandes, que se le tiene que aplicar un 30% y tal, ¿ok? Igualmente para ti, María José, como pertenece a una comunidad, tú agarras, tu población es igual a la muestra. Vale, profe. Ajá, pero en su caso, ustedes tienen que hablar de la muestra que a pesar de que es la misma población, se le denomina muestra censal. Cuando son muestras pequeñas, no se aplica ninguna técnica de muestreo, como les dije. Por lo tanto, todos los elementos que conforman la población es la misma muestra y a eso se le llama muestra censal. Entonces, ustedes buscan un autor que hable de la muestra censal, ¿ok? Ok, en este caso definiríamos qué es muestra y qué es muestra censal por autor. Claro, pero primero tienen que identificar
también ustedes dicen, según fulanito de tal, la muestra representa un subconjunto que no sé qué llama esto. Para esta investigación, ¿sí? Se hace muestreo, por lo tanto, ¿sí? El número de sujetos corresponde a la población denominada muestra censal, que según fulanito de tal, esto es, ustedes tienen que escribir, elaborarme el párrafo. O sea, el tercer capítulo no es nada más que ustedes plasmen párrafos, ustedes expliquen la vía metodológica a través de los autores. La estrategia a través de los autores. ¿Ok? Sí. ¿Sí me escuchan? Ajá. Entonces Sí, después profe. nos vamos al procedimiento. ¿Sí? Yo no sé si tiene el procedimiento, pero colocan una descripción de manera cómo fue el proceso para toda la muestra. ¿Sí? Entonces, en el caso de ustedes, explican también, ¿sí? ¿Qué es lo primero que ustedes hicieron? Primero hicieron el encuentro, después se aplicaron tomando las condiciones de bioseguridad, de luego se explicó, luego se tomaron los resultados, luego se analizaron y finalmente se tuvieron los resultados. Es más o menos el procedimiento de cómo fue el proceso de recolección de los datos de la muestra. ¿Ok? Bueno, les decía entonces que el procedimiento es explicar un poco acerca de ese proceso de recolección de la muestra. Entonces ustedes pueden comenzar con la selección de los instrumentos adecuados, después la aplicación de los instrumentos a los sujetos de estudio tomando en consideración las normas de bioseguridad ante el COVID, después después la aplicación, entonces viene la recolección de la información, el procesamiento de los datos y finalmente lo que es el resultado, pues la obtención de los resultados como tal. De todas maneras, eso es opcional, ¿oyeron? El procedimiento es opcional, Sí, sí, es opcional. De hecho, eso no está en los criterios de evaluación. pero va para Ahorita, el trabajo de grado, ¿verdad? ahorita no lo ponen porque les digo que es opcional. Sí, lo que pasa es que esto lo uso yo para mis tutorados, pues, pero no, eso no es que es general. Mi obligación es dársela, porque ustedes deciden. Bueno, Pero lo eso le da haré más para que consistencia y me agarre confiabilidad a de su trabajo de grado. tutorial. Cónchale, yo tengo las 3 mías para el próximo trimestre. Si no se salvan, es que lo que pasa es que yo no solicito, a mí me las asignan. Pero bueno, hasta ahora vamos bien. Sí, hasta ahora estamos bien, profe. Ok. Luego nos vamos a un subtítulo que se llama Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Primero van a definir qué es una técnica, ¿sí? Que obviamente habla del procedimiento, la forma de que se obtienen los datos. ¿Qué es lo que van a hablar allí? Bueno, aparte de hablar de que la técnica, muy importante, ustedes primero aplicaron lo que es la técnica de observación, no participante. Y tienen que definir participar. Ustedes aplican también como técnica una encuesta y tienen que explicar qué es una encuesta. En la técnica de observación, antes se supone que se apoyaron en un recurso o un instrumento que puede ser una lista de conteo, un diario de observación. Ajá, no sé si me escucharon porque se me fue la conexión, no sé qué pasó. Sí, no, ¿Me no, profe. escuchan? Comenzó con que debemos definir qué es la técnica, que nosotros comenzamos por la observación, que La aplicamos una observación, encuesta y hasta ahí llegamos. la observación no participante y decir con qué se apoyaron, porque una persona que nada más va a observar, ¿en dónde va a copiar todo? Entonces, el recurso puede ser un diario de campo, un diario de observación,
o una lista de cotejo, dependiendo del recurso que usaron cuando ustedes fueron aplicaron esas técnicas como diagnóstico inicial. Ok. Luego, otra técnica es la encuesta. ¿Sí me escuchan? Llegamos hasta que Sí, la otra profe. técnica es la encuesta. Profe, Después que ustedes expliquen acerca de la técnica, entonces definen qué es instrumentos. Y ustedes como instrumento aplicaron fue un cuestionario. ¿Sí me escuchan? sí, que después Sí, que que definamos aplicamos la un técnica, cuestionario. aplicamos el instrumento que es un... Ajá, como técnica aplicaron observación no participante apoyado ya sea en un de campo, esto, lo otro, lo que le dije, y la encuesta. Esas son técnicas. Y como instrumento aplicaron fue un cuestionario. Tienen que definir todo eso, ¿no? Ok, Ajá, ahí les dejé, él habla de la observación en la encuesta, que la observación puede ser no estructurada o no participante y fíjense con qué se toma. Y la encuesta puede ser escrita y ahí habla del cuestionario que es el instrumento. Está muy bien explicadito ese cuadro. Entre, ¿ok? no, profe, no ¿Me entendí. escuchan? Los cuantitativos no usan entrevistas. Eso es para los cualitativos. Ah, ok, nosotros los cuantitativos no usamos entre... No usan entrevistas. Ustedes al principio hacen una interacción, una conversación informal, pero ustedes no aplican entrevistas. Ustedes aplican observación y encuesta como técnica. Y como instrumento puede ser observación no participante o no estructurada, como lo dice allí el autor, y la encuesta escrita y aplican es el cuestionario. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me profe. escuchan? Sí, profe, sí le escuchamos. Instrumentos, sí es donde ustedes van a hablar de su instrumento, lo que tomaron. Primero de la primera variable, segundo de la otra. Ya de escribir el autor del instrumento, fecha de la creación o adaptación, si tomaron un adaptado, cómo lo mide, todo lo que sustente el instrumento, ¿no? Haremos de corrección, cómo se corrige, cómo es el puntaje según cada dimensión o según la puntuación total. Y recuerdas también que esos instrumentos en consonancia de la... Yo no puedo medir, por ejemplo, depresión en adolescentes cuando el instrumento fue creado para adultos o viceversa. Yo no puedo decir, por ejemplo, en el caso de estrés percibido o estrategia de afrontamiento en los marinos mercantes, y resulta que yo me encuentro un instrumento que cuando se creó fue estrategia de afrontamiento para pacientes oncológicos. Y yo lo estoy aplicando y llevándolo para marinos mercantes. Por eso es que tienen que leer muy bien qué midió, cómo lo midió el autor del instrumento, de qué se trata, todo eso para que esté en consonancia con su población de estudio. Y a veces los instrumentos los dicen, ¿sí? Este instrumento está creado única y exclusivamente para pacientes clínicos. Ah, mis sujetos de estudio no son clínicos,
este instrumento no va. Y obligatoriamente tiene que estar el baremo de corrección. ¿Cómo se corrige? ¿Sí me escucha? Sí, Ojo con esto, porque esto lo voy a revisar muy bien. Y le voy a dar bastante puntaje, porque aquí se caen muchísimos. Y yo he aplazado como jurado a varios precisamente aquí. Porque cuando yo soy jurado, lo primero es que reviso el instrumento, porque de ahí depende todo el cuarto capítulo. Si el instrumento no está acorde, no tiene las características, nada. El cuarto capítulo está malo, este trabajo está aplazado. Y se lo estoy diciendo hoy, 19 de marzo del 2021. Presten mucha atención a los instrumentos porque de allí es que ustedes van a obtener los resultados. A veces sucede que resulta y acontece que pasan y llegan a su tutor en el próximo trimestre y elaboran. Cuando ustedes van a aplicar, ni ustedes mismos saben cómo se aplica el instrumento. Ni ustedes mismos saben. Entonces, cuando ustedes tengan el instrumento, aplíquenselo ustedes mismos, busquen la manera de cómo se corrige, porque hay instrumentos que traen su complejidad, hay instrumentos que mide por promedio, hay instrumentos que hay que aplicar fórmulas, hay instrumentos, por ejemplo, el de estrategia de afrontamiento Sayaire no te trae un instrumento general, simplemente por dimensiones. Entonces, sí, eso profe, tienen que... Ajá, y aparte de eso, tu instrumento como tal, Sayaire, no trae de tanto a tanto, es una estrategia de afrontamiento bajo, no. Eso es aplicárselo a través de una media y la media saber lo que esté por encima de eso y lo que esté por debajo de eso. De todas maneras, yo encontré uno de estrategia de afrontamiento ahorita muy bueno que te lo voy a pasar para que lo entiendas para el próximo trimestre, ¿ok? perfecto, muchísimas gracias. Igual sigo trabajando con el que tengo, ¿sí? Sigue trabajando con el que tienes, pero si yo te paso uno y lo crees más conveniente, eso lo puedes cambiar para el próximo trimestre con tu tutor, no hay problema. Pero Oh, pendiente con eso, excelente. porque sufren cuando empiezan a aplicar y cómo se corrige esto, cómo hago el cuarto capítulo, porque no entiendo lo que dice. Entonces empiecen desde ahorita a ver, empiecen a saber qué es MIDE y todo. Miren que guerra avisada no mata soldados. Por lo menos a mí me toca, ustedes siendo yo jurado, y acuérdense que yo voy a revisar ese instrumento. Y a bastante, o a más de uno, porque no es bastante, a más de uno descubro que el instrumento ni validación tiene. Y se han aplazado. Y después no digan, el profesor se es maluco, no, porque ya yo tengo otro rol de jurado. Y se supone que usted construyó conmigo, construyó con otro tutor, cónchale, para que eso se dé al final, no es justo. De verdad que no. Luego, ese instrumento tiene que tener validez y tiene que tener confiabilidad. ¿Qué significa la validez? Que esos ítems o esos reactivos o esas preguntas, ¿sí? Están directamente relacionados con los objetivos de la investigación, ¿sí? Entonces, para ellos, si el autor tuvo que haber aplicado y leen allí si tuvo validez de constructo, de contenido, de criterio, si hizo una prueba piloto, algo de ahí tienen que tomar, ¿sí? Al menos una de ellas. Y cuando hablamos de validez, habla de consistencia interna y debe colocar qué consistencia interna le dio, sobre todo en la validez de constructo. Eso se lo dice nada más el autor, pero tiene que verlo muy bien. Y en cuanto a la confiabilidad, ¿sí? La confiabilidad implica que la medición que se aplicó en ese instrumento se ha aplicado tantas veces en un mismo grupo de personas que efectivamente sostiene la misma. Entonces ahí ustedes la palabra clave cuando lean algo que digan alfa de Cronbach, esto tiene que ver con confiabilidad. ¿A quiénes se le aplicó? ¿Cuánto dio por cada dimensión o cuánto dio el total? Porque eso les va a servir a ustedes para cuando ustedes lleguen al cuarto capítulo, ustedes también tienen que sacar la confiabilidad de esos resultados y medirla y compararla con la confiabilidad de ese instrumento para saber si eso tiene consistencia en el tiempo. ¿Ok? Sí, profe. En el caso de Sophie, sí he leído que tiene el alfa de Cambridge. En el caso del CRIA, no lo tengo ahorita en la mente.
Entonces, me toca leer. Es el que yo, Sayaire. Sayaire, ¿me escucha? Sí, el que usted me dio. Sí, el que usted me dio. Ese no Bueno, no, recuerdo ya yo, ahorita. no te preocupes que ahorita mi chica defiende ahorita, espero en 2 o 3 o 4 semanas. Y una vez que ella esté aprobado su trabajo, yo te lo voy a pasar para que tengas la guía de una vez. Básicamente lo vas a tener, pues. Ay, excelente, profe. Excelente. Muchísimas Único, gracias. ¿Ve por qué lo, tengo que hacer su tutorial? sí, no, pero no vas a poder porque ni me van a asignar porque ya yo estoy ocupado con 3 chicas para el próximo trimestre y las agarré desde ahorita. Pero tienes el trabajo que te voy a pasar de Sairi y ahí te vas a fijar, simplemente te vas a fijar y a ella, citas a ella como la autora de esa producción. Más nada. Ajá, ¿me Ok, escuchas? profe. Ajá, muy bien. Ya finalmente viene la estructura del análisis de los datos. Allí, por supuesto, es como ustedes procesaron esos datos obtenidos de los instrumentos, ¿sí? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo elaboraron? Tanto matemática, cuantificable, estadísticamente, para llegar a las conclusiones y el contraste de las hipótesis. Entonces, en ese caso, ese es algo relativamente corto, se explica que ustedes tomaron la información, la procesaron en una tabla de tabulación en Microsoft Excel, ¿sí? Para luego procesarla, en este caso, en el SPSS, los que vayan a usar SPSS, los que no quieren usar SPSS porque quieren irse por Excel, chévere. Pero por lo general siempre se van por el SPSS, entonces explicar eso. Y explicar cómo van a hacer ustedes para llegar a la correlación, que después les paso una guía. Si me recuerdan, les paso una guía que yo elaboré para la correlación. De todas maneras, en el trabajo de Giselle está muy bien explicado ese procedimiento. Pueden tomar referencia, no pueden colocarlo igual, pero pueden tomar referencia. ¿Ok? Está bien, profe. Ajá, eso es todo lo que es el tercer capítulo. Y bueno, la reflexión, la educación no cambia el mundo. Entonces, aquí no hay para dónde salirse, sencillamente elaborarlas con autores y ya, eso es todo. Tienen una buena guía que es el trabajo de Giselle, entonces es cuestión de ponerse los patines porque hasta el 31, si no me equivoco, deben entregarme el tercer capítulo. Ya posteriormente, yo espero esos días estar más holgado, revisarles su tercer capítulo de inmediato, porque ya ustedes deberían estar modificando su capítulo 1 según las correcciones a lo que le vayan enviando. Espero entre hoy y más tardar mañana terminar. ¿Sí? El capítulo 2, que esta semana me pongo a revisarle, y el capítulo 3 ya para que ustedes unifiquen con las páginas preliminares, me entreguen, yo vuelvo a revisar todo nuevamente para que tengan su última nota y bueno, hasta aquí nos trajo el río. ¿Ok? Ok, profe. Chévere. Este es un trabajo muy grande, por eso es que a muchos le tienen miedo, pero bueno, yo asumo la responsabilidad y saber que lo que me interesa es que sus trabajos vayan para sus tutores y puedan quitarse los dolores de cabeza en jurado. ¿Ok? Sí, profe. Después me van a entender. Cuando lleguen a un jurado digan, oye, qué trabajo bueno, o fueron unos detallitos nada más, pero ya cuando dicen, pero ¿qué hizo su profesor de aplicada? ¿O qué hizo? Eso va a depender, porque hay estudiantes que deberían decir, no, el profesor hizo, lo que no fui hice yo porque no tuve tiempo, o no, que yo hice, pero bueno, al final sucedió así. Pero yo trato de que vaya un poquito bien, para que mejoren con su tutor.